me interrumpen cuando quieran. Así que bueno, entonces vamos a empezar. El primer tema que nosotros vimos fue características del conocimiento científico. Habíamos visto distintas características que eran importantes, el origen empírico, tipo que las investigaciones partían de lo empírico, pasaban por la teoría y terminaban en lo empírico. Después vimos el tema del acuerdo inter e intraobservadores, que tenía que ver básicamente con el acuerdo que podía haber entre los distintos investigadores, que distintos investigadores pudieran ver lo mismo bajo las mismas condiciones, de manera de poder compartir el conocimiento y que no sea un hecho aislado circunscrito a una persona, sino poder compartirlo. Una característica derivada de lo anterior tiene que ver con la replicabilidad del hecho observado, que tiene que ver con lo mismo cuando se dice que las investigaciones hay que repetirlas. Me parece importante comentar algunas cuestiones al respecto, porque fundamentalmente porque quizás cuando di el teórico mencioné bastantes cosas respecto a esto, pero no, quizás hay algunas que no. Sí dije, me parece que es importante la importancia que tiene la repetibilidad también para el acuerdo interobservadores. El acuerdo deviene de que yo puedo repetir las investigaciones. Si alguien plantea que hizo tal investigación y es irrepetible, y bueno, no tendrá basamento científico o no será aceptado por la comunidad científica. Entonces, el tema de poder repetir las investigaciones es fundamental. De hecho, hay algo que es importante. También tiene que ver con la solidez de las hipótesis y las teorías. ¿Por qué? Porque se sabe, lo hemos comentado y aparte lo van a ver en práctico en la segunda parte cuando vean prueba de hipótesis, que uno decide en términos de cálculo estadístico, en términos de probabilidades. Entonces siempre está la probabilidad de que uno cometa un error, de que termine dando por válida una hipótesis que no lo es. Entonces, en ese caso, el repetir las investigaciones también es importante por esto. De hecho, cuantas más veces se repite una investigación, más sólido es ese conocimiento. Si yo planteé una hipótesis, hice una investigación, una sola, y otro plantea una hipótesis, y se hacen 10 repeticiones de la misma y todas dan, obviamente tiene mayor peso de prueba la otra hipótesis que fue muchísimo más comprobada. ¿Por qué? Porque si hubiera sido que la primera investigación dio simplemente por azar y se cometió un error de tipo 1, si hago 10 investigaciones, sería difícil que siguiera ocurriendo lo mismo. Entonces, obviamente, cuantas más repeticiones soporta una hipótesis, mucho más sólido es ese conocimiento. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aparte, hay algo que es importante también, porque si no uno puede pensar, bueno, está bien, se hizo una investigación, se la repitió 10 veces, 50, estoy exagerando ahora, para que se entienda mejor, 50 veces, 100 veces. Entonces, esto es así y no hay duda. No, sin duda. O sea, no hay ninguna teoría, ninguna hipótesis que sea irrefutable. Siempre toda teoría puede ser refutada. De hecho, la ciencia cambia constantemente, muta constantemente, porque eso quiere decir que aún teorías sólidas, hipótesis muy sólidas, aparece conocimiento nuevo que la modifica. Quizás no la refute del todo, sino solo parcialmente, pero ese conocimiento nuevo va. Entonces, en ese sentido, ninguna teoría científica es irrefutable. Todas pueden ir cambiando constantemente. Y otra cosa es que toda investigación tiene que poder ser replicable. Yo no puedo decir, hicimos esta investigación, pero no se puede replicar. Bueno, es decir, eso es directamente sacarla del ámbito de lo científico. Toda investigación tiene que poder ser replicable. No hay investigaciones para que una teoría sea científica, para que una investigación sea científica, se requiere que se pueda replicar. Caso contrario, no es algo científico. Algo que no se puede replicar y que uno plantea de antemano, esto es irrepetible, directamente eso no es científico. Para ser científico tiene que poder replicarse las investigaciones, o sea, repetirse.
Profe, Sí, cuando hablamos de la posibilidad de repetirse y de todo eso, o sea, también hablamos de todos los distintos métodos, tipo correlacional, sí, sí, sea, de sea todos el método hablamos, que claro. sea. Si yo hago una investigación correlacional y planteo determinados datos, se supone que si otro hace la misma investigación, me encontrar algo parecido. Para repetir es exactamente igual. Si yo hago una investigación acá, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, y esa investigación puede estar cruzada por muchas variables culturales y sociodemográficas, si yo me voy a hacer la misma investigación en otro país y no me da nada, no puedo decir la que se hizo acá no sirve. No, repetir es repetir exactamente igual. Ahora, si la hago exactamente acá, en el mismo ámbito geográfico, con una muestra con el mismo perfil socioeconómico y cultural, obviamente no me da nada, ahí tenemos un problema. Tienen que poder repetirse. Claro. Muchas veces estudios descriptivos, en el caso de los estudios descriptivos, únicamente si lo que se está investigando es algo que puede ir cambiando con cierta frecuencia y, con, y en espacios relativamente cortos de tiempo, puede ser que haga un estudio descriptivo ahora y me dé otra cosa dentro de un mes. Pero eso es algo típico de los estudios descriptivos y según de qué temática traten. Porque no todo estudio descriptivo pasa eso, pero hay estudios descriptivos que quizás sí, eso se puede aplicar. Que cambien y no se puedan repetir exactamente. Pero eso es otra historia porque son estudios muy básicos los descriptivos. Después, en todo lo que es explicativo y correlacional, directamente es como que las investigaciones sí se pueden repetir y tienen que dar lo mismo. Tanto en lo explicativo como en lo correlacional te voy a poder repetir. O sea, no hay hipótesis o teoría científica que si no se puede replicar, no es científica. Para la ciencia es fundamental poder replicar. Otra cosa que veíamos respecto de las teorías, y el conocimiento científico tiene que ver con las teorías también, es el alcance que pueden tener, porque una investigación puede ser exploratoria, descriptiva, predictiva, explicativa. Obviamente que no todas tienen el mismo alcance, las mismas propiedades. Si yo hago una investigación de tipo correlacional, no va a ser explicativa, porque para explicar necesito relaciones causales. Las únicas investigaciones, las únicas investigaciones que tienen un alcance explicativo son las que son justamente investigaciones, las que aplican métodos explicativos como el experimento, el cuasi experimento y el preexperimento. Fundamentalmente el experimento que tiene mayor validez interna. Esas son las investigaciones que tienen un alcance explicativo. Un método correlacional no sería una investigación que tuviera un alcance explicativo, sería descriptiva y predictiva, pero no sería explicativa. Y otra cuestión que también me parece importante respecto a las teorías que no había mencionado en su momento y que tiene que ver con la replicabilidad y los cambios permanentes que se observan dentro de la ciencia, que por eso decía Perdón, que no. profe. Sí, escucho. Sí, disculpe, se me cortó, justo en el audio se me cortó cuando terminó de hablar del método correlacional. No sé si dijo algo más, porque justo esta parte la tengo medio mezclada y se me cortó el audio justo. Disculpe, ¿lo puede repetir? Cuando estaba hablando lo de repetir las investigaciones, o lo que estaba hablando ahora de No, después de que habló de investigación. las teorías Sí. explicativas, habló del método A ver, correlacional y no sé si dijo alguno más. una investigación tiene distintos alcances, puede ser exploratoria, puede tener un alcance descriptivo, un alcance predictivo, un alcance explicativo. Ahora, no todas tienen el mismo alcance o propiedades. Si yo tengo un método explicativo, tiene las tres propiedades: describir, predecir y explicar. Ahora, son las únicas investigaciones que tienen un alcance explicativo.
Únicamente los métodos explicativos son investigaciones con un alcance explicativo. Las demás investigaciones, por ejemplo, el método correlacional, describe y predice, pero no tiene alcance explicativo, porque no plantea relaciones causales. ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Estaba diciendo que vinculado con esto que decía antes de la importancia de repetir que no hay teorías que sean irrefutables porque la ciencia cambia permanentemente, tiene que ver con algo que ustedes, por ejemplo, pueden ver cuando si hacen para el diseño de investigación que están armando grupalmente en los prácticos, la búsqueda de marco teórico o del estado del arte que tiene que ver con investigaciones previas sobre el tema. Ustedes pueden encontrar un recorrido a través del tiempo, cómo un término teórico va cambiando, cómo se va adquiriendo más información, cómo de alguna forma ese conocimiento va cambiando constantemente. Por eso, cuando uno busca el marco teórico, el estado del arte, busca en general, pero cuando hay mucho material privilegia lo último, las últimas investigaciones, porque se supone que las investigaciones anteriores ya han sido de alguna manera tomadas para los nuevos planteos que se hacen. Entonces, no es trivial el tema de cuando hago una búsqueda de qué época era esta teoría, esta investigación de qué año es. ¿Por qué? Porque muchos términos teóricos van cambiando constantemente en función de las investigaciones, y eso hace que disculpen, no es que tenga tos ni que esté con ningún problema, lo que pasa es que a veces de hablar, hoy estuve también dando clases de repaso más temprano, en algún momento tanto hablar termina resintiendo un poco la garganta, entonces por eso me agarra a veces tos. Así que sepan disculpar. Digo, entonces es importante cuando uno hace toda la búsqueda teórica, el marco teórico, el estado del arte, fijarse también los años en que de referencia es relevante. Supuestamente hay cambios en los términos teóricos, cambios en las hipótesis y todo lo que se van dando a lo largo del tiempo. Por eso uno tiende a privilegiar lo último que se ha investigado, las últimas investigaciones, los últimos conocimientos, pues se supone que son los que han tomado lo anterior y de alguna forma lo han actualizado, lo han superado. Bueno, después sobre lo de características de conocimiento científico, había otras características, pero que no son tan importantes como las tres primeras, o sea, el tema de la objetividad, de la relacionabilidad, de la comunicabilidad, y vinculada con esta el tema del informe de investigación. Pero no me voy a extender en eso, salvo que tengan preguntas, porque creo que son cosas que las vimos y no son cosas tan relevantes como para extenderme tanto. Prefiero abocarme más en la clasificación de los métodos de investigación, que es un tema que hemos estado viendo en la mayoría de los teóricos y que quería extenderme un poco sobre eso. Cuando estamos hablando de métodos explicativos, nos estamos refiriendo a que esos métodos van a poner a prueba relaciones de causalidad, o sea, hipótesis experimentales o funcionales. Recuerdan que las hipótesis experimentales eran las que ponían a prueba relaciones de causalidad. Entonces, en ese sentido, se dice que esa investigación, porque el método explicativo tiene un alcance explicativo. El alcance explicativo depende de que uno plantee una teoría causal, pero también depende de algo fundamental, del método empleado. Justamente por eso se habla de método explicativo. Que una investigación tenga un alcance explicativo depende también mucho del método empleado. O sea, si yo planteo determinada teoría explicativa, pero uso un método correlacional, no la voy a poder demostrar. Ahora, si estoy usando justamente un método explicativo, ya sea el experimento, el cuasi experimento, el pre-experimento, y mucho más el experimento que tiene máxima validez interna, es ahí que voy a poder demostrar esa teoría explicativa.
Entonces, el alcance explicativo de una investigación se vincula mucho con el método empleado, que sea un método que me permita poner a prueba relaciones de causalidad. Entonces, como decía, que una investigación tenga alcance explicativo depende del método empleado. Que el método empleado sea justamente, para tener alcance explicativo, un método explicativo. El experimento, el cuasi o el pre, pero fundamentalmente el experimento, aunque los otros dos también son válidos, pero el experimento tiene máxima validez interna. Cuando yo tengo que poner a prueba justamente una teoría explicativa, puedo recurrir a cualquiera de los métodos explicativos, obviamente con cierta preferencia, porque tenemos el experimento, el cuasi experimento y el preexperimento. Tienen distinta validez interna. En ese sentido es mucho mejor el experimento que el preexperimento. Entonces, si bien al plantear una teoría explicativa, una hipótesis experimental para ponerla a prueba, puedo recurrir a cualquiera de los tres métodos, voy a tener cierta preferencia si lo puedo hacer por el experimento porque es el mejor, y en su defecto el cuasi experimento. Recién llegaré al preexperimento si no me queda más remedio, porque justamente es el método que menor validez interna tiene. Pero en principio esa teoría explicativa, esa hipótesis experimental, podría ponerla a prueba con cualquiera de los tres métodos explicativos, pero con preferencia por el experimento, y si no por el cuasi experimento, y en última instancia, como último recurso, el preexperimento. A ver si entiendo tu pregunta. Que hagas un experimento, cuasi experimento o preexperimento que depende de distintas circunstancias, me quiere decir. Sí, bueno, que depende de las posibilidades también. Uno de los limitantes también tiene que ver con la posibilidad de acceder a los sujetos, porque para que sea un experimento tengo que formar los grupos al azar y no siempre puedo hacerlo. Si no puedo formar los grupos al azar, ya automáticamente ya no puedo hacer un experimento. Si voy a comparar grupos y me quedaré con un cuasi experimento. Tiene que ver con cuestiones fundamentalmente, yo diría, de acceso a los sujetos de la muestra y cuestiones operativas de la investigación. No sé si tanto con financiamiento, ¿cierto? Si es una investigación más compleja, capaz que requiere más financiamiento, pero no creo que la principal diferencia venga por ese lado, sino por el tema de que la principal diferencia en estos casos, porque de hecho el trabajo que hay que hacer en un cuasi experimento es casi tanto como en un experimento y tiene menor validez interna. Y el tiempo que puede requerir los gastos es la accesibilidad de los recursos, pero no tanto el recurso económico, que es altísimo, pero para cualquier investigación. Obviamente que si hay financiamiento para hacer una investigación, no puede ser, y cuanto más sea, puede ser cosas mucho mejores. Pero eso tiene que ver con cualquier investigación se aplica eso. Si es un método correlacional también. Si tengo buen financiamiento, puedo tomar una muestra más grande, hacer algo mucho más elaborado, o sea, más complejo. Siempre disponer del dinero como para poder hacerlo es fundamental. O sea, por eso es tan importante el tema del financiamiento de las investigaciones y que los estados inviertan en investigación. Pero en cuanto al método en sí mismo, creo que tiene que ver más con la accesibilidad de los sujetos y con la posibilidad de ciertos procedimientos operativos que haya que implementar. El poder elegir, o sea, siempre que uno puede elegir un experimento, va a elegir un experimento porque es mejor, tiene más validez interna. Nadie elegiría un preexperimento simplemente porque le gusta más que un experimento, sino simplemente porque no puede hacer otra cosa. O sea, por eso estos métodos, el cuasi y el pre, se tienden a definirse por defecto, por lo que carecen respecto al experimento. Profe, con respecto al preexperimento. Sí. Respecto al preexperimento. Sí, al preexperimento. Sí. En el texto dice que la variable independiente no tiene que ser de sujeto. O sea que la variable... No. Si hay manipulación de selección, agrego, sí, es correcto. Claro, si hay sí. manipulación de selección. Sí, en ese caso, en manipulación de selección. Sí. La Tiene que ser una variable que no sea de sujeto. O sea que sería variable situacional.
No, en realidad vos podés tener manipulación intencional también en un experimento. No tiene que ser sí o sí manipulación de selección, aclaro. No, manipulación de selección que no sea variable de sujeto es cuando vos tomás alguna circunstancia X por la que el sujeto pasó. Supongamos que vos tomás gente que hizo determinado curso y otros que no lo hicieron, pero no implementar el curso, tomás gente por la que ya pasó por esa situación. O tomás personas, ¿No tiene un nombre esa personas que han variable? pasado por una... ¿Cómo? ¿No tendría algún nombre esa variable? Sí, él le pones un nombre, depende depende de qué tipo de curso estemos comparando, o si querés analizar situaciones de violencia, quizás podés buscar, no vas a generar la violencia, podés buscar personas que se han pasado por esa situación, y esa no es una variable de sujeto. Serían variables de sujeto quizás las secuelas que dejó la violencia, pero no la situación de violencia en sí misma que es externa al sujeto. Entonces, por No. ejemplo, una situación de abuso sexual sería una que no es de sujeto. A ver, vamos a marcar la diferencia. El abuso sexual como situación externa al sujeto no es de sujeto. Ahora, supuestamente el abuso sexual es altamente probable que deje secuelas psicológicas. Esas secuelas psicológicas que quedan sí son variables de sujeto. ¿Se entiende la diferencia? El hecho externo al sujeto no es variable de sujeto, el abuso sexual en sí mismo, la situación externa. Yo puedo buscar personas que pasaron por una situación de abuso sexual y otras que no, y eso no es una situación, no es variable de sujeto, es una situación por la que el sujeto pasó, una experiencia por la que el sujeto atravesó. Ahora, si eso, seguramente en la mayoría de los casos puede dejar quizás en la reunión se termina dentro de 10 minutos, como siempre, como hacemos en los teóricos, vuelven a ingresar. Ahora, las secuelas psicológicas que quedan en la persona, eso sí es variable de sujeto. ¿Cuál no sería de sujeto? ¿Un ejemplo? En el ejemplo este que di recién, u otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser. Y cualquiera, por ejemplo, si tomás inteligencia es una variable de sujeto, si tomás ansiedad es una variable de sujeto, si tomás depresión es variable de sujeto. Si tomás... No, una variable que no sea de sujeto. Bueno, justamente... Para el caso del preexperimento. Y la que, en la que mencioné, por ejemplo, que a vos te interesara tomar personas que pasaron por determinada experiencia y otros que no, y te interesa determinado tipo de curso, en vez de implementarlo y hacer un trabajo con manipulación intencional, quizás buscas personas que hayan pasado por esos cursos. Claro, entiendo. Pero eso no es variable de sujeto porque es una experiencia por la que pasa el sujeto. La variable de sujeto es algo propio del sujeto, no es una experiencia que el sujeto vive. O sea, por eso marcaba la diferencia entre el abuso sexual como experiencia externa al sujeto, no es variable de sujeto. Ahora, la secuela psicológica que puede dejar, eso sí es variable de sujeto. ¿Puede repetir las variables de sujeto que dijo recién? Claro. Si alguien pasa por una situación de abuso sexual, eso es una experiencia externa al sujeto. Ahora, si eso deja una secuela psicológica, esa secuela psicológica sí es variable de sujeto. La experiencia en sí no, pero la secuela sí. Una diferencia sutil si lo quieren, pero bueno. Es así. Y un ejemplo de una variable que no es de sujeto, un ejemplo de una variable que no sea de sujeto y no deje secuelas, o sea, que no se convierta en variable de sujeto. A ver, no sé, ahora que está tanto con lo virtual, lo presencial y todas esas cosas, que te interese ver, no digo con los chicos, que es un tema polémico, sino con personas adultas que hacen para determinados cursos virtuales o cursos presenciales para una carrera de posgrado, por ejemplo, y te interesa investigar eso. Si vos tomás una muestra e implementás para el mismo tema, la misma temática en un grupo, un curso presencial y en otro un curso virtual, es manipulación intencional. Ahora, si vos lo que hacés es buscar personas que hayan pasado por determinados cursos virtuales y otros que hayan pasado por determinados cursos presenciales de posgrado y tomás eso como la muestra y los clasificás según el tipo de curso que hayan hecho, eso es manipulación de selección
y no es de sujeto. Y no es que deja secuela, bueno, sí, deja un aprendizaje, se supone, pero no es una secuela negativa, eso es una secuela. Lo que pasa es que normalmente cualquier experiencia que tenemos en la vida deja ya sea a una experiencia positiva, experiencia negativa, pero siempre podemos pensar que quizás dejó algo. El aprendizaje incorporado tampoco es como un conocimiento, pero no es una variable que yo pueda conceptualizar como algo caracterológico del sujeto. Claro, entiendo. Muchas gracias. Y no sé si se entendió la diferencia. Igual es una diferencia sutil, o sea que... Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver con la manipulación de selección. Eso tiene que ver con la composición de los grupos. O sea, aclaro para evitar confusiones. Una cosa es la manipulación de selección o intencional, que tiene que ver con cómo aplico la variable independiente o cómo la operacionalizo también. Y otra cosa es la composición de los grupos, si los formé al azar o son grupos naturales, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, se mencionan, sí, justamente por eso, porque a veces se confunde. Porque el grupo natural es como formé los grupos, y al grupo natural le puedo aplicar manipulación intencional. Lo que pasa es que cuando tengo manipulación de selección, los grupos que formo terminan siendo como un grupo natural en cierto modo, pero lo formé a partir de la independiente. O sea, son mi variable independiente, es mi forma de manipular la independiente, entonces es diferente. No sé si se entiende la diferencia. En el apunte está aclarado porque se presta confusión, porque son diferencias sutiles entonces, y tienen nombres parecidos. Entonces cuando es así, a veces se presta confusión, por eso en el apunte está aclarado, que no es lo mismo. ¿Se entendió más o menos? Sí, Bueno, a mí también me cuesta un poco este tema. Pero bueno, ya lo iremos viendo. La diferencia entre grupo natural y manipulación de selección o natural. Sí. A ver, se lo digo en un ejemplo. Si yo voy a hacer una investigación en una escuela para probar 2 métodos de enseñanza diferentes, no me dejan porque altero la organización de la escuela, que tome una muestra y forme grupo al azar. Entonces me dan una comisión de alumnos y una comisión de alumnos. Esos son grupos naturales. Pero no son mi variable independiente. Mi variable independiente son los 2 métodos de enseñanza que voy a comparar y que voy a aplicar en forma intencional, con manipulación intencional. Ahí va. Claro, manipular la variable independiente, pero vos formaste grupos naturales a los que le vas a aplicar una variable independiente. Es decir que... Cuando es manipulación de selección, los mismos grupos que vos formás, los formás a partir de la independiente, entonces son tu forma de manipular. Entonces, o sea, valga la redundancia, independientemente de la variable independiente que tengas, no importa si es un grupo natural o aleatorio, o sea, no sé si me explico. A ver, sí, a ver, vamos a tratar de... Si es natural, sí, si es natural es al azar, digamos. Si es grupo natural es que no se aplicó el azar justamente. Claro, porque vos no podés manipular grupos armados. A ver, vamos a retomar. En cualquier momento se corta, vuelven a entrar. A ver. Vamos a hacer un recorrido por los distintos métodos. Va a ser más organizado y me van preguntando, a ver, porque si no mezclamos los distintos métodos y me parece mejor. Y termina siendo más confuso. O sea que yo voy a ir guiando, yo voy
conduciendo, les muestro el paisaje, ustedes me dicen lo que ven y me preguntan. Digamos, no, si no, usted sigue la línea que está siguiendo, que el punteo que debe tener, y después si alguno tiene duda al final, pues si no vamos a estar 1 hora con el mismo tema. No, entienden, a ver, Sí, totalmente. no, a ver, si yo voy siguiendo la línea que voy siguiendo y me preguntan sobre eso, está bien en el momento, porque está en el momento, y eso enriquece, porque la duda que tiene uno puede entrarle a muchos. Quizás al final ya se lo querían preguntar, pero si salteamos los temas es el problema más que nada. Entonces, sigamos el hilo discursivo de los temas. Entonces vamos a empezar. Método explicativo eran 3, experimento, cuasi experimento y preexperimento. El método explicativo tiene 2 formas. El diseño intragrupo de medidas repetidas y después los diseños de comparación de grupos con aleatorización. Obviamente dentro de los diseños de comparación de grupos tenemos muchos diseños que ustedes ven en los prácticos. Diseño aleatorio de 2 grupos, diseño aleatorio multigrupo, diseño de grupos apareados, que también incluye el azar, porque es apareo más azar. Son todos diseños de comparación de grupos aleatorizados, formados al azar. Y eso es un experimento. O sea, por un lado tenemos los diseños de intragrupo de medidas repetidas y por otro lado tenemos los diseños de comparación de grupos con aleatorización. Ahora, esto es fundamental. ¿Por qué motivo? Vamos a ver de las 2 formas, primero la comparación de grupos. Porque cuando es diseño intragrupo no formo grupo del azar porque hay uno solo. O sea, después lo vemos eso. Vamos a ir a lo que es el diseño experimental que más se usa, que es el de comparación de grupos.